Amén, amén, amén. Estamos aquí. Seguimos con la continuación en la honra del ministerio sobre los dos reinos. Amén. Que hemos estado mirando el reino de Dios, el reino de los hombres. El reino de Dios es el reino teocrático, el reino de los hombres es el reino democrático. Entonces estamos mirando eso. Amén. Estamos marcando o aprendiendo más que nada lo que es la diferencia. Amén. Una ocasión, un judío fue a un restaurante y el mesero estaba muy enojado con él. Estaba molesto el mesero con el judío. ¿Y cuál era la molestia de este mesero? Porque había leído que los judíos habían matado a Jesús. Entonces estaba bien molesto él. Y fue a ver a su jefe y le dijo: usted me va a perdonar, pero yo no voy a atender a ese judío porque ellos mataron a Jesús. Y el dueño del restaurante le contestó: si tú no le sirves, estás despedido. Presionado por la condición, decide de mala gana atenderle, y el judío, cuando se fue, le dejó una jugosa propina. Cuando el mesero va a limpiar la mesa, se encuentra con la generosa suma, la toma y la introduce en su bolsillo. El dueño del lugar, al verlo, se le acerca y le cuestiona con un gesto, a lo que el mesero rápidamente le responde: bueno, los judíos no fueron tan malos, ellos no mataron a Cristo, solo lo torturaron. Así es el reino del hombre. Por intereses cambia rápidamente su convicción. Por interés. Amén. Cuando el hombre gobierna en la iglesia y ve que no hay ofrendas y se están bajando las cantidades del tesoro, ponen a todo el mundo a orar, a ayunar, y buscan que el profeta les hable o el siervo venga a predicar sobre las ofrendas. Y una vez que ya tienen el dinero, ya no hay tiempo para las cosas del espíritu, y ni caso le hacen ni a los profetas de Dios. Muchas veces quieren usar a los siervos para lograr sus intereses. Antes se dice, bueno, no antes, en el mundo se dice: por dinero baila el mono. O en otros términos dicen: con dinero baila el perro. Así dicen. Y muchas veces, hermano, todo eso se mueve en la iglesia por intereses. Tristemente. Hay que estar bien convencidos como ministros en Dios para mantenernos en los principios de Dios, en los principios del reino, a pesar de ver que un pueblo se va y que tal vez nos quedemos solos. De hecho, yo estaba meditando en algo muy importante. Yo he dicho, nosotros tenemos que enfocarnos en hacer discípulos y no debemos de rebajar el estándar, aunque algunos no quieran. Estaba meditando, al menos por esta congregación: oh Señor, veo un poquito la condición y ya me dan ganas de irlos a visitar. O se sujetan a ser discípulos, o a qué vienen. Pero diga, si después ya no vienen, va a decir: pastor, a ver, hermano. Una o dos, y si se someten a ser discípulos, ¿el pastor está listo para hacer esa chamba? Pero al menos eso debe de estar en nosotros. Amén.
A Juan el Bautista sus seguidores se le fueron. Y él dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Amén. Es necesario que nosotros entendamos como ministros que el objetivo de nosotros es cada día menguar a nosotros y que Cristo crezca en nosotros. Que cada día menguemos a las cosas del hombre y que Cristo crezca en medio de la congregación. Ese es nuestro objetivo, nuestro anhelo como ministros, de trabajar para Dios. Amén. Los siervos de Dios son discriminados en el reino de los hombres y nunca son bienvenidos en ese círculo. O sea, quiere decir que nosotros como ministros no nos debe de sorprender cuando donde hay ministros de los hombres, donde hay congregación de los hombres, donde reinan los hombres, pues lógico que nunca nos van a recibir. ¿Por qué? Porque al entrar ahí les vamos a derrumbar los becerros de oro, el altar falso que está en medio de ellos. Y lógico que eso no van a querer. Amén. Muchos consiervos o siervos te mirarán y te evitarán. Nosotros preguntábamos ahora que estuvimos allá en Tapachula, no sé si fue con mi hermano Alex, cuando llegó el hermanito al español, inmediatamente lo invitaban a predicar. ¿Por qué? Porque era de España. Y tenemos la mentalidad que si viene de otro país, ha de ser algún siervazo. Inmediatamente. Y digo, ¿y a nosotros por qué no nos invitan? ¿Por qué? Porque la palabra que llevamos no es de así de, ay, qué bonito, qué emoción. No. Nosotros llevamos la palabra de cruz. Y eso es una cosa muy crítica para donde está el reino de los hombres. Amén. Amén. Como ministros hermanos tenemos que saber que un día nos miraremos cara a cara con el Señor para entregar cuentas, y eso nos debe de hacer temer y temblar para que nosotros hagamos las cosas bien para Él. Segunda de Timoteo 2:15. Amén. Nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero de que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Nosotros vemos aquí algo muy importante. Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado. Esa debe ser la preocupación del ministro. Como obrero de que no tiene de qué avergonzarse. Eso quiere decir que para que nosotros no tengamos nada de qué avergonzarnos en el día del Señor, es que estamos haciendo las cosas según el Señor. Y que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué es lo único que nos va a salvar? Es usar bien ¿qué? La palabra de verdad. Eso es muy importante. Gálatas 1:10. Nos dice algo muy importante. Pues, ¿busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, ahí está la clave. Cada vez que un ministro intenta agradar a su congregación antes que a Dios, desde ese momento dejó de ser siervo de Dios. Y se volvió siervo de los hombres. Por lo tanto, desde el momento que un ministro deja de servir a Dios, desde ese momento, ahí se termina el reino de Dios. Y cuando el ministro empieza a servir a los hombres, ahí empieza el reino de los hombres. Ya sea que se haga esclavo de los hombres o esclavo de sus propios vientres, pero ya, aunque hable palabras de Dios, aunque hable de Dios, la verdad es que está formando un reino de hombres. Eso es algo muy importante. A pesar que a Saúl le importaba más el pueblo que Dios, vemos más adelante que Jehová le da otra oportunidad y envía al profeta a ungirle y advertirle que esté atento a sus palabras. Vamos a 1 de Samuel. Capítulo 15:1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová.
Amén, mis amados. Dios es santo y Dios es bueno. Ahora, escúcheme bien. Escúcheme bien. Cuando nosotros vemos en el capítulo 13 que apenas Saúl llevaba 2 años sobre Israel, vemos que él cometió el error cuando fue a hacer la guerra con los filisteos de sacrificar un holocausto que a él no le correspondía, y vino Samuel y le dijo: has hecho locamente. Y claramente, hermanos, escuche bien, claramente le dio una advertencia. Le dio una advertencia a él. El 13:14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ajá, ahí está en el 13. En el 15 le está dando una oportunidad. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues estate atento a las palabras de Jehová. Checa, le está dando otra oportunidad. Estate atento, le dijo. A pesar que el pecado de Saúl le dolió en su corazón, le da una nueva misión. En el verso 2:3 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel a oponérsele en el camino cuando subió de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Checa, le dijo él: estate atento a sus palabras. Por eso digo que el prestar atención es mejor que la grosura. Oíd y prestarme atención, decía Jesús cada vez que predicaba. Y en el verso 7: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Pero la Biblia dice en el 8: y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, ¿qué dijo? Yo borré ya a Saúl, porque se ha vuelto de pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová de aquella noche. Checa, dijo primero, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Una vez más Saúl desagradó a Dios, y ya ni las intercesiones y clamor podrían cambiar su resolución, la resolución de Dios. Dios no reina sino en su reino. Él no se sienta en un sitial humano, sino en su propio trono para gobernar a los hombres. Hermanos, escuchen bien, son vanas las oraciones en las iglesias mientras no haya en ellas un cambio de gobierno. Y entienda por qué muchas veces me ha oído a mí decir cuántas oraciones en el pueblo Dios ni les ha contestado y ni se dan cuenta. Y los que se dan cuenta están frustrados. Y otros piensan que pues lo importante es orar aunque Dios no nos conteste. Pero si yo hiciera una lista a cuánta oración se ha hecho y no ha contestado Dios, el mismo pueblo se sorprendería de que dijera, ¡oh, ni cuenta me había dado! Cuando Dios ya no contesta, hay un problema ahí.
Y yo lo he pasado algunas veces. Y dije, Señor, a ver, ya usted no me está contestando, algo anda mal. De alguna ocasión me metí a orar y nada. Dije, bueno, Señor, antes el pueblo oraba y ahí le contestaba luego. ¿Y ahora? Y eso me preocupó. Pero desde que dije, Señor, yo me voy a sujetar a tu palabra, pésele a quien le pese. Ya fui muy así como condescendiente con muchas cosas y con mucha gente, esperando a ver si Dios, porque a veces están contentos de que Dios contesta sin su voluntad. Yo dije, bueno, a lo mejor yo soy el que está mal, vamos a ver qué Dios hace. Y por cuanto vi que no, y lo que me dijeron que era de Dios, al tiempo se descubrió que no fue de Dios, ahora sí dije, me voy a sujetar a la verdad, al reino y a la palabra. Enójese quien se enoje, déjeme quien déjeme, no me interesa. Ya mucho he sido condescendiente y he pasado por alto muchas cosas de la Biblia, porque es que me muestran como un Dios que como que puede hacer cosas sin la Biblia, porque es amor. Y no he visto nada de provecho, así es que dije, Señor, déjeme quien me deje, váyase quien se vaya, me voy a sujetar a lo que tú me diste. 100% solo ayúdame. Desde ahí las cosas cambiaron. Me hinco, ahí está el Señor, pregunta y me está respondiendo. Y hay cosas que ni le pregunto, porque aunque no sé qué es lo que Dios decida, algo me dice que no debo de preguntar, y ya no pregunto. Hermano, tú te sujetas a la voluntad del reino. Él es muy responsable con guiarte y contestarte. No debemos, usted me va a decir, no debemos de andar así, será, no será, y estar así, no. Y cuando tú estás sujeto a la voluntad de Dios, ¿sabes qué preguntar y qué no preguntar? A lo mejor digo, bueno, el hermano Alex, hay una situación, pues órale al Señor. Señor, ayuda a mi hermano. A mí. Yo le digo al Señor nada. ¿Pero por qué? Pues no se siento no preguntarle a Dios, Él es soberano. Pero cuando Señor, aquí urge, y ahí está la respuesta. Hermano, desde el momento que yo decido, ya no ser condescendiente con sueños, visiones, sentimientos, y no estoy dispuesto a tolerar nada que no sea del reino, ni a trabajar ni a apoyar algo que no sea el reino, mi vida empieza a ser bendecida de nuevo como al principio. Y me gozo. Pero ahora mi corazón está listo a que me deje quien me deje. En aquel no, ¿y qué tal si Dios sí lo va a hacer? Y a lo mejor yo, por ser muy cuadrado bíblico, a lo mejor yo daño. Por eso Dios dijo, Cecilio, estás como Saúl. Y dije, Señor, pues es que pues con eso de que a todos les hablas, pero parece que no les dices lo mismo que a mí. O ya no sé si Dios está con ellos o está conmigo. Y es donde se cae cuando tú despegas el oído del reino. Y luego, hermanos, en el reino no creo que todos le entran. Y a veces uno quiere, igual, esa congregación, mira cuántas almas tienen. Pero ahora la pregunta, ¿cuántos están adentro del reino? Y también cae uno a eso también. Ay, pues no, yo no me quedo atrás. Y no, hermanos. Hay muchas oraciones que Dios no contesta simplemente porque en esos corazones o en esas congregaciones no está el reino. Hay quienes invocan a Dios con sus labios, pero andan en sus propios caminos. Y luego cuando les viene el juicio son muy idealistas y apelan por la misericordia divina. Sin embargo, la Biblia dice que la justicia y el juicio son el cimiento del trono de Dios. Y así como Él es tardo para la ira, no tendrá por inocente al culpable. Amén.
Entonces, con esto nos enseña una cosa, que Dios es Dios. Pues hay que dejar que Dios reine. Sencillo. Solo así lo veremos actuando a favor de su pueblo. Sin embargo, hay muchos que aún estando en el camino, siguen perdidos. Y es el caso de Saúl, según nos deja ver la Biblia. Vamos a ver el capítulo 15, 12 al 13. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Qué dijo él? He cumplido. ¿Qué decimos nosotros? ¿Alguien podemos decir hemos cumplido la palabra de Jehová? ¿Sabe qué decimos nosotros? Pues no perfectamente, pero Dios sabe el corazón. Lo que hice lo hice de todo el corazón. ¿Sabe por qué odia a Dios eso? Porque la intención de nosotros elimina el gobierno de Él. Porque cuando dice Dios conoce la intención de mi corazón, significa que gobernaste con tu intención. No es Dios que te gobernó con su verdad. Así como Saúl dice todos los líderes en el gobierno de los hombres: mira lo que hemos hecho. Estamos trabajando. Hicimos un templo, hicimos una catedral, levantamos una iglesia en tal parte, estamos preparando tal cosa. Muestran un montón de cosas que ellos hicieron, pero no pueden mostrar nada que Dios les haya mandado hacer. Samuel no tuvo que inspeccionar el campamento para comprobar si Saúl estaba mintiendo o no, sino que el mismo anatema se manifestó en balido de ovejas y mugidos de vacas, a lo que Saúl respondió: de Amalek los han traído. Ahí 14:15. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Mire el énfasis que está diciendo él: el pueblo los trajo, el pueblo perdonó, pero a quien Jehová mandó no fue al pueblo, sino a Saúl. Él era líder, pero gobernaba conforme al pueblo y no conforme al mandato de Dios. Hoy también decimos: la junta decidió, el concilio lo aprobó. Y la pregunta que debemos de hacernos: ¿dónde está Dios? Lo que vale la pena en realidad es Dios y su reino. En el gobierno de los hombres la mayoría gana, pero en el gobierno de Dios solo la voluntad del Señor es lo que gana. Por eso cuando Samuel escuchó esa razón de Saúl, inmediatamente, mira lo que le dijo el 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Hermano, ¿qué necesitamos para que nos deseche Dios? Desechar la palabra.
Y sabe, mire hermano, al menos en nosotros, al menos en mí, yo sí sé que cuando alguien desecha la palabra está desechando a Dios. ¿Y sabes cuál es lo crucial? Que la persona que desechó a Dios porque desechó la palabra anda platicando recontento que Dios le ama, que gracias Dios mío, y tan bonito, y no se da cuenta la religiosidad en donde se metió. Y los que son del reino, como no discernimos, ay, el hermano, pues sí, desechó a Dios, desechó la palabra, pero habla bonito de Dios. Dios te sigue amando. Seguimos apoyando eso con lisonjas. Así es como se perdió el reino de Dios en la iglesia, porque entre la voluntad y el carisma no se ha sabido distinguir. Por eso hoy día la iglesia no podemos decir quién es salvo y quién no, porque con versos nos confundimos y tenemos todo mezclado. ¿De verdad? Tremendo. Y mira qué tremendo. Mientras usted está aquí en la voluntad de Dios, usted sabe que es así lo que estoy hablando. Usted sabe la voluntad de Dios, se le olvida eso, y usted cree que Dios todavía está re feliz ahí con usted. Llega lo que es la ceguera. ¿Por qué mató a Jesús? Porque él atacó mucho esa ceguera. Que hoy en día nosotros ya no podemos distinguir la ceguera y hasta a la vez podemos ser ciegos también. Hablando versos bíblicos, hablando del amor de Dios, imaginando cosas, pero ya sin la realidad del reino y la voluntad de Dios. Bueno, en la vida de un creyente debe de prevalecer la voluntad de Dios, que es el reino y el Dios del reino. No lo que yo creo y yo quiero sentir o yo quiero pensar. Es ahí donde yo les digo, muchos creen lo que quieren creer, otros creen lo que les han hecho creer, pero pocos son los que creen lo que deben de creer. Eso es muy importante, mis hermanos. Este era un momento crucial en el reinado de Saúl, porque a pesar que fue el pueblo que lo pidió como rey, dependía de Dios que él permaneciera en el trono. Jehová le había dado una nueva oportunidad a este hombre. ¿Por qué no siguió su instrucción? Saúl le dijo a Samuel, Saúl le dijo a Samuel, verso 24, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Es decir, Saúl no obedeció a Dios. ¿Por qué? Porque temía al pueblo. ¿Y qué dice Romanos 6:16? ¿Qué dice? Hermanos, ¿no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Saúl se había sometido totalmente al pueblo. Le cedió su voluntad al pueblo a tal punto que se hizo esclavo. Y sin autoridad, Saúl no podía establecer la voluntad de Jehová. Quiere decir que cuando un ministro no tiene autoridad de Dios, o no tiene voluntad sujeta a Dios, jamás va a poder establecer el reino de Dios. Jamás.
Porque si yo no estoy sujeto a la voluntad de Dios, ¿cómo Él me va a respaldar a mí para establecer su reino? Y si yo no tengo autoridad, ¿cómo voy a establecer la voluntad de Dios? Si el pueblo va a hacer y deshacer y va... ¿Cómo? Pero entonces, es aquí cuando los ministros tienen miedo al pueblo. Miedo a que se le vaya. Miedo a que dejen de diezmar. Miedo a que dejen de ofrendar. Y ahí no hay reino de Dios. Amén. En el reino de los cielos se le teme a Dios, no al pueblo. Porque el que le puso en autoridad es el Señor para que le obedezca, no el pueblo para que se le someta. Amén. Entonces vemos que Samuel le acababa de dictar una sentencia donde le revelaba el desagrado de Jehová, lo que él sintió por su desobediencia. Era el tiempo para que Saúl se humillara, de reconocer, rendirse a la voluntad de Dios. Mas esa no fue su actitud, sino muy al contrario, trató de echarle agua al vino, minimizando el asunto, como diciendo, mira, lo que pasa que el pueblo lo decidió, y es un poco delicado contradecir al pueblo, se vayan a ir. Ellos eran la mayoría, yo temí por eso, ¿qué tal si se me rebelan? Y los dejé que hicieran las cosas como ellos creían. ¿Verdad? La peor desgracia, hermanos, de nosotros los ministros es que dejemos que el pueblo haga lo que el pueblo cree. La peor desgracia. Porque donde va la autoridad va la antorcha, va la visión, va el propósito, van los planes, los diseños de Dios. Cuando el pueblo no entiende eso, lógico que van a dejar la autoridad, se le van a rebelar, van a hacer lo que quieren. Pero si la autoridad teme a Dios es, aunque me dejen, yo no voy a dejar esto. Ya es donde Dios respalda y establece el reino. Pero si el ministro tiene miedo al pueblo, que se le deserte, que se le vayan, que se le rebelen, que le hagan conflicto y abandone esa voluntad, no hay reino en ese pueblo. Y aquí él dejó que hicieran lo que quisieran, en lugar de obedecer a Dios. Aquí le dice, reconozco que fallé. Mira cómo lo suaviza. Reconozco que fallé. Un ejemplo. Pero ven, no te pongas así. Regresando allá, 1 Samuel. Mira cómo le habla. Como que no es grave lo que él hizo. Porque mira cómo le habla. Dice en el final del 24, perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. ¿Qué está haciendo ahí? No es grave, pues ¿por qué se pone mal? No. Digo, perdona mi pecado como que si le hubiera fallado a Samuel. ¿O no pasa eso? Cuando tú ofendes a tu hermano, pecas contra Dios y nada más le pides perdón a tu hermano. Y otros, no, yo le pido perdón a Dios, no le tengo que pedir perdón a ella, pero es que la lastimaste. Sí, pero ya le pedí perdón a Dios. Llega cuando no hay reino. O sea que tuvo la misma actitud que Judas, ¿no? Exacto. Tuvo la misma actitud que Judas. Entonces, un hombre, hermanos, que teme a Dios, ve las cosas como Dios las ve, y no se une a lo mal hecho
Escuchen, un hombre que teme a Dios ve las cosas como Dios las ve y no se une a lo mal hecho. Por eso Samuel le respondió en el verso 26: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. He aquí lo que no entiende la gente. ¿Sabe qué le diríamos a Samuel? No exageres, yo creo que ni Dios es así como tú. Seas legalista. Eso es ser extremista. Dios, yo no creo que Dios sea así. Así le diríamos a Samuel. Ay, sí, ya te crees más santo tú, Samuel. ¿Sabe por qué hoy mucha gente habla así? Porque ni idea tiene de qué problemas están con Dios. Así estaba Saúl. Ni siquiera le estaba cayendo el 20 de qué es lo que estaba sucediendo entre él y Dios. O que Dios le estaba ya enjuiciando y él ni cuenta se da. Y así hay muchos hermanos. 27 dice: y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿Y qué está diciendo? Pues de que Dios se buscó uno mejor y no está mintiendo Dios. Y ni se va a arrepentir. Y mira que ni se ha arrepentido Dios, que hasta Cristo es descendiente de David. Cheque qué tremendo, mis hermanos. Como ministros hermanos, nunca debemos estar con alguien que desecha la palabra de Jehová, aunque no lo tengamos como enemigo. Segunda Tesalonicenses 3. O estamos en el reino o estamos en el otro. Segunda Tesalonicenses 3:14 dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálenlo y no se junte con él para que se avergüence, mas no lo tengan por enemigo, sino amonéstenle como hermano. Qué tremendo, hermano. ¿Y quién lo escribió, hermanos? El apostolito Pablo. No se junten. ¿Por qué, hermano? Porque este asunto de reino, este asunto serio. Señálenlo, dice. Por eso, hermano, algunas iglesias, aunque no entienden bien esto, pero lo hacen. Alguien peca y lo sientan al banquillo de los acusados allá atrás. Y claramente dice pastor, y no lo saluden. Como disciplina, no lo saluden. Como disciplina, no lo saluden. Y tampoco tiene derecho a que se ore por él. Usted oye eso y dice: no, pero eso yo no creo que Dios sea así. Entonces, ¿quién está diciendo esto? Bueno, es o estás conmigo o contra mí. El que no recoge desparrama. Jesús no estaba jugando, hermano. Él hablaba y decía: dura es esta palabra. Y si van los discípulos: ¿ustedes se quieren ir también? No, pues entonces, ¿estamos o no estamos? Pero ¿quién predica así, hermanos? Y otros abusan de la manera de predicar de esa manera. Ahí está bien claro. Claramente. No se junten. Aquel que no vence las palabras, no se junten con él. Señálenlo. Pero no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como hermano. Y eso son parte de las disciplinas de Dios. El Señor nos ha hablado a través de esto y nos advierte que no apoyemos ningún proyecto si no estamos seguros de que venga de Dios.
Usted me ha oído decir una y otra vez que tiene que tener mucho cuidado donde pone su ofrenda. Si usted va a una iglesia y usted no está seguro que sea de Dios, no tiene por qué dejar una ofrenda ahí. Porque, mire hermano, mire, a veces vamos a unas congregaciones y ni tenemos aquí la idea de dar una ofrenda a Dios ahí. Pero como ya dicen, vamos a recoger la ofrenda y luego el discursito que se avientan, eso te mueve a buscar una ofrenda para dejarla ahí. Y cuando hacemos eso, estamos ofrendando descuidadamente. El Señor nos ha enseñado, en el lugar que Dios escogió, donde te puso, ahí va tu diezmo, va tu ofrenda y tu primicia. ¿Por qué? Porque ahí está el nombre de Dios, el propósito de Dios, la causa de Dios. Y si vos estás en otra congregación porque te invitaron y te nace dar una ofrenda, pero asegúrate que es para el propósito de Dios. Por eso, hermano, no colaboremos con hombres que no obedecen, pues perderemos el tiempo y no seremos eficaces. No es lo mismo que agarren al Señor como un amuleto, a que realmente obedezcan al Señor para establecer el reino. Cuando agarran como amuleto es que quieren que Jesús haga todo lo que ellos quieren, pero nosotros venimos a obedecer al Señor del reino. Amén. Jehová es el que quita reyes y pone reyes, y aquellos que creen que pueden gobernar fuera de él, el que mora en los cielos, dice, se reirá de ellos. ¿Qué yo dije? Todo aquel que se levanta sin Dios, al final Dios se reirá de ellos. Salmo 2:4. Bueno, vamos a verlo más atrás. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra, príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligadoras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Mano, nadie puede levantarse a reinar un reino de los hombres donde Dios no lo tomen en cuenta, y va a pasarse eso por alto. Al final, ¿Dios qué? Se reirá de ellos, ¿y qué? Y se burlará. ¿Por qué, mis hermanos? Se reirá de ellos porque sus pensamientos son vanidad, y Dios los turbará con su ira. Aquí no vemos que Jehová estaba airado con Saúl. Amén, mis hermanos. Jehová estaba airado con Saúl, y por eso decidió darle el reino a otro. Cuando Saúl fue escogido como rey, ni él mismo se consideraba digno. Se sentía pequeño ante sus propios ojos. Por eso cuando iba a ser presentado delante de las tribus de Israel, se escondió en el bagaje. Tuvieron que buscar al profeta para que lo encontraran. Pero aún así Dios lo ungió como rey. Lo hizo jefe. Lo hizo grande entre los hombres. No era momento para Saúl de honrar con su obediencia a Dios que lo honró. Hermano, por eso hemos estudiado la importancia de la honra. Pero si Dios nos ha dado eso, lo mínimo que podemos hacer es honrarle, obedeciéndole. ¿No era ese el tiempo de humillarse delante del Señor cuando le dijeron el problema en que estaba? Obviamente, hermano, Saúl tenía puestos los ojos en los hombres, no en Dios. Nota lo que le dijo el profeta 15:30. ¿Lo tenemos? Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel,
y vuelas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¡Qué terrible! Lo que importaba a Saúl era estar bien delante del pueblo. Pues para él valía más la honra de los hombres que la de Dios. Que nosotros como ministros, hermanos, no cambiemos la honra que Dios nos dio por la honra de los hombres. Que nos libre Dios. Él aceptaba que había fallado a Jehová y que el Señor estaba disgustado y que sus ojos no eran dignos, pero por eso aceptaba su castigo. A Saúl no le importaba que Dios lo deshonrara, pero que no lo hiciera el pueblo. ¿Entendemos lo que es el espíritu del gobierno de los hombres? O sea, hermanos, para que estuviera ahí tirado, llorando, suplicando, a ver si Dios le daba otra oportunidad. Pero no, hermano, le preocupaba la honra de los hombres. O sea, si Dios me deshonra, está bien, pero que no pierda la honra de los hombres. Ese es el espíritu, hermanos, que se mueve en el gobierno de los hombres. La persona le importa más el ministerio que Dios. Le importa más el pueblo que Dios. Le importa más sus ideas que la palabra de Dios. Le importa más sus intenciones, sentimientos y pensamientos que la verdad de Dios. Le interesa más tener llena la congregación que salvar las almas para Dios. Ese es el espíritu que se mueve en el reino de los hombres. Es muy grande el dominio que ejerce el pueblo sobre sus líderes, los cuales por temor a la reacción y al peligro, hermanos, de perder su simpatía, cometen los más terribles pecados y desobediencia a Dios. Sabemos lo que pasó luego. Samuel cortó en pedazos a Agag, rey de Amalek. Mire esto. Aquí nos dice 31. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: tráeme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo a Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Amén. O sea, quiere decir, escuchen, que aunque Samuel se apartó de Saúl y ya no lo miró jamás, no dejaba de orar y llorar por él. Te voy a poner un ejemplo. Si un hermana se va entre nosotros, desobedece la palabra de Dios, desecha a Dios y desecha propósito, honra, gloria, desecha la reputación de Dios, la pisotea y todo, y se va. El Espíritu Santo con el espíritu de rebelión no pueden coincidir. Y menos porque las personas quieren palabras de lisonjas, no la palabra de la voluntad del reino. Y dijo Pablo, aquel señalarle y no se junten con él, pero no lo tengan por enemigo, sino amonestarle como hermano. Muchas veces la gente que se revela a Dios: no quiero nada contigo, Dios, yo tengo otros planes que son mejores que tú, que te diste conmigo al ministerio. 2, no me interesa tu heredad,
que es el ministerio. Yo tengo otro trabajo mejor que hacer. Y no me importa tu nombre, cómo vaya a quedar. No me importa tu reputación, dónde se va a ir. No me importa tu dignidad, ni tu honra, ni lo que pusiste en mí. No me importa. Aquí lo dejo todo. Y yo me voy para allá. Se van. Y ya que están allá y están viendo todo lo que les viene, dicen, ¿por qué mi pastor no me viene a ver? Le importa al pastor, no Dios. Le importa la opinión del pastor antes que la de Dios. Bueno, también, ahí viene el pastor. Hermano, ¿cómo está bien, hermano? Aquí usted ya sabe. No me va bien, pero bueno. Pues hermano, otra vez véngase, mire, Dios lo puede restaurar. Ah, no, sí quiero a Dios, pero no quiero la voluntad. Y no Dios está en la voluntad. ¿Hasta cuándo el pueblo vamos a entender eso? Queremos a Dios, pero no obedecerle. Como que si Dios fuera ese Charbel. Samuel se fue, dice, pero no dejó de orar por él. Lloraba por él. Nosotros diríamos hoy Samuel, pues ¿para qué estás ahí llorándole y ni le has visitado? Estás ahí orando y ni siquiera lo buscas. Hermanos, ¿usted y yo podemos entender el espíritu del reino de Dios? ¿Tú y yo podemos distinguir el espíritu del reino de los hombres? Al menos, usted conoce mi corazón en algo. Y yo se los he dicho esto. Cuando alguien se va de la voluntad de Dios, del reino de Dios, cuando lo sabía bien y estaba comprometido ahí, simplemente no me nace. Sí, lloro, oro, me preocupo, le ruego al Señor y todo, pero no me nace ir. Porque si voy a ir, lo primeritito, mira, aunque desean verme, cuando me ven, los ojitos, luego lo mínimo. 2, empezamos a platicar, todavía sacan la rebelión. Y no les puedo hablar de propósito, porque ya estás enojado. Entonces, ¿de qué vamos a platicar? Quiere que les diga yo, está bien, échale ganas. Sí, échale ganas, Dios es bueno. Es lo que quieren oír. ¿Y cómo voy a decir eso si ya caigo a la lisonja también yo? ¿Quién puede entender ese espíritu? Ahora, en mi corazón, pues yo quisiera aquí como Samuel, que les diera otra oportunidad a Dios. Pero si Dios no lo hace, hermano, ¿quién soy yo para dar oportunidades? Y ese es el espíritu de los hombres y el espíritu del reino. Esa es la diferencia, hermanos. Samuel no dejó de orar, no dejó de llorar por Samuel. Pero me impacta que Dios estaba igual. Bueno, no dice que llorando, orando, ¿verdad? Pero él también en su corazón dice que ¿qué? Se arrepentía. Imagínate, hermano. Yo me imagino, vamos a ver un cuadro. Dios, Samuel y Saúl. Samuel le dice, mira, ven, hónrame con el pueblo. Y para que adore yo a Dios. Sean pocas palabras. Quiero ir a adorar a Dios, pero que vaya Samuel conmigo. Ya ves la actitud de Saúl. Cuando llega ya a adorar, mandan a traer al rey y él viene recontento, como, ya pasó todo el susto, ¿no? Y no sabía que Samuel tenía ahí la espada lista. Y ahí dice, hermano, ¿qué sentía en el espíritu de Samuel que agarró esa espada y lo hizo cachitos? Y delante de Jehová, lo hizo cachitos. Ya que el cachito sale, Saúl, ahí nos vemos. Samuel, gracias, ya pasó todo, ¿no? Gracias. Y dice que Saúl se fue para su casa. Tranquilo, todo está bien. Sigo siendo rey. ¿Cuál problema? ¿Dónde está Samuel? Jamás volvió Samuel.
Al grado que lo fue a buscar hasta con una divina. No volvió Samuel. Entonces checa Samuel, allá donde anda, Señor, Señor. No sé qué le diría, pero a lo mejor conociendo a Samuel, Señor, ¿por qué no le das otra oportunidad a Saúl? Mira que él es de Israel, de los valientes, mira que lleva al pueblo acá. Y el Señor oía a Samuel orar y llorar, y Dios sentado en su trono, y se arrepentía, se lamentaba. Esa palabra arrepentía, se lamentaba de haber puesto a Saúl como rey. Y ahí está el Señor meditando, y ya hasta que llegó un momento que se levanta Dios. 16:1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ya llega, reaccionó Dios también. Llega, ahí nos habla de un pequeño tiempo. ¿Que Dios qué? Hermanos, escúcheme bien. Escúcheme bien. Cuando nosotros no mantenemos el nombre de Dios en alto, cuando nosotros no mantenemos su reputación en alto, su dignidad, la honra, su causa, su propósito, nosotros causamos que Dios se lamente de habernos puesto. Porque hermano, Él nos entregó todo, pero cuando tiramos todo, Dios se lamenta. Dios se lamenta. Provinamente aquí reaccionó, digo, ya, basta de que esté llorando ahí, yo aquí estar pensando. Vamos a ungir al nuevo rey. Esto sigue. Imagínate, Dios con su Samuelito, su siervo, van a ¿qué? A buscar al nuevo rey. Sin embargo, Saúl sigue en el reino, sigue que él cree que todo está bien. Él sigue reinando hasta que le vienen los demonios. Amén. Así fue como ya Dios tomó la iniciativa de buscar al hijo de Isaí. Escogió Dios a David y lo ungió por rey. Amén. Ahora, vamos a notar algo muy importante. La primera vez que Saúl desobedeció y locamente ofició sacrificios a Jehová, sin ser él el sacerdote, el profeta le dijo algo muy importante. 13:14 le dijo algo muy importante. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Este verso nos declara abiertamente, hermanos, que Saúl no tenía el corazón de Dios. Porque solo palpitaba por el pueblo. Sin embargo, David fue escogido por Dios porque era conforme a su corazón. Esta verdad nos lleva a otro nivel de enseñanza, hermanos. La de conocer la vida de dos hombres que representan dos reinos. Saúl, el de los hombres, y David, el de Dios. Ahora, ¿qué es tener el corazón de Dios? Busquemos la respuesta en el Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo se refiere a este incidente. Véngase a Hechos 13. Dijimos que la Biblia se explica sola. Hechos 13, 21. Dice acá: luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón,
quien hará todo lo que yo quiero. ¿Quién hará qué? Todo lo que yo quiero. Entonces, escuchen. Por tanto, un hombre conforme al corazón de Dios es el que hace todo lo que Dios quiere. Así como un hombre conforme al corazón del hombre hace todo lo que el hombre quiere. Y yo le pregunto a usted, ¿tú qué corazón tienes? ¿El del pueblo o el de Dios? Escuche bien, hermano. Cuando yo hago las cosas conforme los hombres quieren, tengo un corazón conforme a los hombres. Y cuando hago las cosas conforme a Dios quiere, es porque tengo el corazón conforme al de Dios. Y eso tiene un precio. Eso nos debe de ayudar a reflexionar. Hemos hablado detalladamente sobre el reino de los hombres y no fue nada difícil ver a la iglesia retratada allí, porque es algo que vivimos a diario. Hombres que quieren vivir en el reino de Dios, pero siendo gobernados por los hombres. Ya vimos que Saúl es representativo de esta forma de pensamiento, pero ¿cómo era David? Vamos a 1 Samuel 16. Vamos a empezar a ver lo de David. Ya vimos por el lado de Saúl. Samuel 16. En el verso 12-13 dice: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Qué significa Saúl? Pedido. ¿Qué significa David? David significa amado. Aquí vemos que David no era tan gallardo ni tan alto como Saúl, pero era hermoso de aspecto. Dijeran las mujeres, guapo. Pero lo más importante que tenía David era el espíritu de Jehová. El espíritu de Jehová estaba sobre él. Eso era lo más importante. Dice la palabra que desde ese momento en que fue ungido, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y un espíritu malo le atormentaba. Escuchen bien, vamos a ver aquí bien. En el mismo momento que David fue ungido como rey, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y un espíritu malo lo atormentaba. Verso 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Inmediatamente se sale el espíritu de Jehová de Saúl y va con David. Inmediatamente viene un espíritu que malo que lo atormentaba. 16:15. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios,
él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: búsquenme pues ahora alguno que toque bien y traigan. Mira qué tremendo. Yo quiero que analicemos bien esto, porque luego creen que los instrumentos son mágicos. Sí, luego piensan los adoradores. David era un adorador y adoraba a Dios de una manera tan sublime que al tocar con su arpa Jehová sanaba, restauraba y aliviaba. No era el arpa, era el Espíritu en David, por la adoración y porque él era humilde conforme al corazón de Dios. Pero aquí nosotros vemos que los mismos criados de Saúl lo percibían, lo sabían. Él sabía. ¿Por qué? Porque dijeron en el verso 18: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Mira, hermano, por eso, hermano, los músicos y los panderistas deben de entender lo que tienen, porque el pueblo percibe. Este criado percibía lo que se movía con David, percibía cómo tocaba, cómo adoraba y cómo el espíritu fluía y lo que se producía en el ambiente espiritual. Bueno, el pueblo lo percibe. El pueblo percibe quién de verdad está entregado, cantando, alabando, adorando. ¿Por qué lo percibe? Por lo que se mueve espiritualmente. Pero también percibe cuando luego dicen los demás: el hermano no se movió nada. O sea, percibieron que en ese adorador no se movió nada. Entonces aquí lo importante, hermano, no es lo que hagamos, sino qué transmitimos. Eso es muy importante. Aquí el verso se explica por sí mismo. Amén. Pero vamos a ver algo muy importante. En el 17:33 dice: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Si vemos notable aquí, es notable el celo que tenía David por Dios. O sea, él no dijo: es que yo mataba al león con mis fuerzas. Él era diestro, pues dijo hombre de guerra, no porque él había ido a una guerra, pues si no había ido. Entonces, ¿por qué creo que dijo que era de guerra? Porque cómo se peleaba con los animales. Él se entrenó con los animales. Y él declaró una estrategia. Cuando venía el león, lo importante no era si grandote o pequeño, si se le caía encima o él caía encima. Lo importante era agarrarlo por la quijada. Él sabía por dónde lo iba a dominar. Lo importante era agarrarlo por la quijada. Agarrándolo por la quijada, ahí se volteaba el animalito. Porque hay algo bien importante que tienen la quijada los animales acá. De hecho, cuando nosotros allá domábamos ciertos animales, era agarrarlos de acá, de las quijadas. Hay unos burros o caballos, yeguas, que se les iba a meter el freno y la trompa y mira, no se les podía abrir. Porque parece que son piedras pegadas. ¿Sabe cómo yo les abría la trompa? Me agarraba aquí por el cachete y les empezaba a meter el dedo y empezaban a meter su cachete para adentro y no que no abrían, lo abría.
¿Ah? Entonces cuando no hay frenos, a los animales se les pone un lazo donde los agarra de acá y responden mejor que al freno. El freno no crea que es todo lo que lleva, sino es el fierro que cruza entre las dos quijadas, y de esa manera se dominan los animales. Yo estaba mirando cuando un video que descargué de cuando le echaron los leones a los cristianos en el Coliseo Romano, y yo dije, ay, mis hermanos, estaban tan metidos espiritualmente que no veo, en el video no veo a uno luchando contra los leones. Claro, es una grabación, ¿no? Pero digo, ahí nada más los hermanos se hubieran coordinado y de a tres hubieran agarrado a un león. Le hubieran agarrado ahí de las quijadas y ahí, antes esa hubieran hecho matanza de leones. Todos no se libraban porque les sacarían otro castigo, ¿verdad? Pero bueno, el video tampoco fue la realidad. Pero yo digo, ¿cómo destrozaban a los hermanos, los leones? Y yo dije, ay, Señor. Pero bueno, el punto es eso, no es para entrar en la melancolía, ¿verdad? Sino que, pues sí, hermanos, que ver a los hermanos sufriendo duele. Ajá. Al hijo menor, dice ahí, no le importaba enfrentarse a aquel gigante que se había atrevido a desafiar al ejército del Dios viviente. También vemos cómo le atribuye a Jehová todas sus proezas, porque aunque él mataba a las fieras con sus propias manos, atribuía a Jehová haberlo librado de morir en esos salvajes enfrentamientos. Checa, ¿qué tenía en su mente y su corazón? Tenía a Dios. Mira, a veces ves a los hermanos, no, hermano, gracias a Dios, mire, me encontré ahí 10 pesitos. Ah, gloria a Dios. No, ¿qué cree? Me encontré un peso, gracias a Dios. Un peso, gracias a Dios. No, hombre, y gracias a Dios que pasa un carro y que nos lleva. Y todo le atribuyen ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué está aquí? Dios. Checa lo que tenía él. Ahora bien, David estaba consciente de que su fuerza, su habilidad y destreza venían de Dios. En otras palabras, él decía, yo soy valiente porque Jehová me da valentía. Yo mato leones porque Jehová me da las fuerzas. Y a este lo voy a matar porque Jehová también me ayudará. Que checa la mentalidad. Ahora, en el gobierno de Dios no se habla tanto de las cualidades de los hombres. Si es ungido, si tiene dones, si es profeta, si hace a esto, aquello, lo otro, sino que únicamente se le da la gloria al nombre de Dios en el reino de Dios. Sabemos que David mató a Goliat, pero en el nombre de Dios. ¿Dónde usted ve en un salmo que David se está engrandeciendo por matar al gigante? Que ahora vamos a cantar. Mira lo que él dijo cuando se enfrentó al filisteo. 45. Mira lo que dijo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Mira, qué seguridad, hermano. Él andaba como, ay, ¿será de Dios, no será de Dios? ¿Voy o no voy? Señor, revélame, muéstrame. Imagínate, ya el enemigo está pidiendo revelación a la iglesia. Bueno, cuando la iglesia está pidiendo revelación en medio de los problemas, es porque vive desconectada de su Dios. Porque dice que Dios no hará nada antes de que se los revele a los ungidos. Y la iglesia se ríe de lo porvenir, cuando está conectada con Dios. Pero cuando no así es así, hermano. Cuando no vivimos conforme al corazón de Dios, hermano, a veces ya pasó el problema y todavía ni sabemos ni por qué pasó. Ya hasta por los 10 años por ahí, pasó por eso. Gloria a Dios. 10 años tarde llegó el gloria a Dios. ¿Por qué? Porque al no sujetarnos al reino y a la voluntad de Dios, Dios no nos revela, así como no contesta las oraciones.
¿Por qué cree que hay más? Señor, revélame, muéstrame, contéstame. Dice, pues si ni te sujetas. Y luego, si no te sujetas, yo te lo revelo, no lo vas a querer. Amén, mis hermanos. El líder, según el reino de Dios, confía en Jehová, le atribuye las proezas de sus triunfos, y cuando sale a pelear, no se fía en sus armas, sino el poder del nombre de Dios. Lo que a él principalmente le motiva a la batalla no era defender al pueblo ni al rey, sino hacerle frente a aquel que se atrevía a provocar y a blasfemar el nombre de su Dios. ¿Qué quiere decir? David no dijo, ay, tanto voy a defender a mi Saulito, mi rey, no. No digo, ay, voy a defender a Israel. No. Él dijo, este incircunciso está blasfemando de mi Dios. O sea, checa lo que lo provocó a hacerlo. Y nosotros debemos de ser celosos en cuidar lo que es de Dios. Amén. David entendía que las guerras eran espirituales, hermanos, no carnales. Eran peleas entre dioses, no entre pueblos. Y el apóstol Pablo lo definió así: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por la expresión de David, que en el reino de Dios todo es Dios, el arma es Dios, el que pelea es Dios, el triunfo es de Dios, el que gana es Dios, el celo es por Dios y toda la gloria es para Dios. Ese es el espíritu del reino de Dios. Ahí es donde se manifiesta el reino de Dios. Ahí entonces el propósito de Dios se cumple. Hay personas que citan ese verso que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Sí, si estás dentro del reino. Pero si no estás dentro del reino, no lo cumple. Usted sabe que hay dos propósitos para ti. Si estás dentro del reino, te hago a mi imagen y semejanza. Estás fuera del reino, te lanzo al lago de fuego. Pero la palabra de Dios viene para cumplir su propósito y no volverá así vacía. Claro que sí. Si la crees te levanta, si no la crees te tumba. Como sea, cumple su propósito la palabra. Amén, mis hermanos. Dios nos ayuda, hermano, a ser ministros conforme al corazón de Dios, y que de aquí para adelante, hermano, nuestra boca sea que hable conforme al reino, que hable conforme a Dios, para la gloria de Dios, porque Él es el único, hermano, que debe de ser loado, glorificado, reconocido, porque Él es el único en quien está el poder, la fuerza, la vida, la sabiduría. Él es el todo. Entonces, en el reino de Dios, todo debe de ser Dios, impulsar para Dios, el objetivo Dios. Él debe de ser la motivación, la obediencia, la sujeción, todo por causa de Dios. Amén, mis hermanos. Amén. Denle un aplauso al Señor.